Saludos, Hare Krishna. Bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con la lectura del Srimad Bhagavatam en canto primero, capítulo 15, texto 49. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vituropi Parityayam Prabhase Dehamatmanam Krishna Vishena Tachitam Pitriviswaksayam Yayo. La traducción del verso es la siguiente. Vidura, mientras estaba de peregrinaje, dejó el cuerpo en Prabhasa. Como estaba absorto en el Señor Krishna, fue recibido por los ciudadanos del planeta Pitriloka, donde regresó a su puesto original. Habiéndose descrito la reacción de los Pándavas ante la partida de Krishna, y habiéndose descrito no solamente la reacción de ellos, sino el destino de ellos en el verso anterior. Aquí también se informa y se agrega a todos los datos en este capítulo el destino del tío Vidura, que tanto apareció en el capítulo anterior como en este capítulo. Y el Bhagavatam supone que el lector a estas alturas, el lector recuerda quién es el tío Vidura. El tío Vidura era desde la niñez. El tío Vidura es un hermano de Pandu, es un tío de los Pándavas, el hermano menor de Pandu. Y al mismo tiempo Vidura, aparte del hermano de Pandu, también es el hermano de Dhritarashtra, el tío malvado, el tío ciego. Pero se describía en el Bhagavatam como Vidura, él era un devoto puro de Krishna. También compartía esa cualidad con los Pándavas, que era un devoto puro. O sea, su comprensión espiritual era clara y pura y verdadera en su relación de sirviente con Krishna. Y aquí se describe qué pasó con él, y el significado va a haber algo muy interesante. De hecho, en el mismo verso, a diferencia de los Pándavas, si ustedes lo pueden ver aquí si son observadores, los Pándavas ayer se dijo que volvieron al mundo espiritual, ¿no? Al cielo espiritual. Mientras que aquí Vidura, siendo mayor que los Pándavas, diciendo también un devoto puro, aquí no se describe, no vemos a un Vidura regresando al cielo espiritual, sino se dice que llegó al planeta Pitriloka. Y Prabhupada va a señalar el punto del por qué razón él llega a Pitriloka y no al mundo espiritual como los Pándavas. Vamos a leer el significado, relativamente corto. Ok, el significado es el siguiente. La diferencia que hay entre los Pándavas y Vidura estriba en que los Pándavas son asociados eternos del Señor, la personalidad de Dios, mientras que Vidura es uno de los semidioses administradores, quien está a cargo del planeta Pitriloka y a quien se lo conoce como Yamaraj. Los hombres le temen, o las personas le temen a Yamaraj, porque es solo él quien les otorga el castigo a los herejes del mundo material. Pero aquellos que son devotos del Señor no tienen nada que temerle. Para los devotos, Él es un cordial amigo, pero para los no devotos es el temor en persona. Como ya lo hemos discutido, se sabe que Yamaraj fue maldecido por Manduka Muni, de manera que se degradara hasta la posición de un Shudra, y por consiguiente Vidura era una encarnación de Yamaraj. En su carácter de servidor eterno del Señor, él exhibió sus actividades devocionales muy ardientemente
y llevó la vida de un hombre piadoso, tanto que un hombre tan materialista como lo era Dhritarashtra también obtuvo la salvación gracias a su instrucción. Así que, en virtud de sus actividades piadosas en el ámbito del servicio devocional del Señor, fue capaz de recordar siempre los pies del loto del Señor y de ese modo se limpió de toda la contaminación de una vida del linaje Shudra. Al final fue recibido de nuevo por los ciudadanos de Pitriloka y emplazado en su posición original. Los semidioses también son asociados del Señor, pero asociados que no están en contacto personal con Él, mientras que los asociados directos del Señor sí lo están. El Señor y sus asociados personales se encarnan en muchos universos incesantemente. El Señor lo recuerda todo, mientras que los asociados lo olvidan, debido a que son minúsculas partes integrales del Señor. Por el hecho de ser infinitesimales, son propensos a olvidar esos incidentes. Eso se corrobora en la Bhagavad Gita 4.5. Este es el fin del significado. Como dije, un tema muy interesante, ya que presenta una categorización de los asociados del Señor, o sea, en otras palabras, de aquellas almas que están lo suficientemente puras para estar en contacto con Dios. Y aquí voy a bajar un momento para que lo veamos. Aquí está. En realidad es una información que aparece implícita y entre líneas. Lo estoy subrayando aquí. Los semidioses son asociados del Señor, pero no asociados que están en contacto personal con Él. Mientras que hay otros asociados que están en contacto directo y personal con Dios, con Krishna. En ambos casos, ambas almas, ambas personas se encuentran en la categoría de devotos puros. O, como hemos venido hablando estos días, que existe ayer de hecho también lo hablamos en relación a los Pándavas, esa pureza tan central en la comprensión del Bhakti y en la práctica del Bhakti, ya que también está el tema central en el Bhakti, que es el servicio devocional puro, o sea, con pureza. Y las personas que ejecutan servicio devocional puro, entonces son llamados de devotos o devotas puras. Y esa devoción pura hace referencia a, por un lado, cuál es la comprensión que tiene la persona, si la comprensión es pura, si la comprensión está libre de recelos, libre de especulaciones personales y conjeturas personales. Si esa devoción está libre de ideas fabricadas por la propia persona, o tal vez no solamente ideas fabricadas por la propia persona, sino ideas malentendidas que recibió de otros. Para que el servicio devocional sea puro, tiene que recibir la persona información pura y real y verdadera de lo que es Dios y el mundo espiritual. Eso por un lado. Y por otro lado, también la práctica misma la ejecución del servicio devocional debe ser puro. Nuevamente, esa ejecución en el servicio devocional puro está libre de inventos caprichosos, de que a alguien se le ocurrió que voy a hacer esto porque esto le va a gustar a Dios. De eso está libre también el servicio devocional puro en la ejecución, cuando se lleva en la práctica. Y por último, también podemos mencionar que el servicio devocional puro también implica una pureza en el corazón de la persona, una pureza, una transparencia en el corazón de la persona, sin dobles intenciones, sin
hipocresías, sin malos, sin dobles tratos hacia los demás, sino un corazón también transparente. Y eso también entra en la categoría o puede atribuírsele a un devoto puro. Ahora, habiendo dicho eso, que un devoto puro tiene comprensión pura y libre de manchas, tiene una práctica pura y libre de invenciones personales y caprichos, y al mismo tiempo tiene un corazón puro en el trato y el intercambio con los demás. Al mismo tiempo, ahora sí volvemos aquí al texto que hoy mencionamos, y es que esos devotos puros, debido a tener una pureza de ese tipo, son llamados de asociados del Señor. En este sentido, en esta línea y en este contexto, un asociado del Señor sería lo mismo que un devoto puro, ¿no? Y encontramos entonces una diferencia, dos categorizaciones. Por un lado, los devotos puros que son asociados directos de Krishna, y por otro lado, asociados o devotos puros que son asociados no con contacto personal. En este caso, Prabhupada ha mencionado a los semidioses. Y voy a ir nuevamente al texto. Si ustedes, vamos a ver, como dije hace un momento, aquí en el significado se escribe que, como ya lo hemos discutido, esto ya se habló, ya se dijo en textos anteriores, se contó y se relató la historia de Vidura, quién era Vidura, qué, qué ocupación tenía él en su vida anterior, y vamos a relatarlo aquí brevemente. Y es que Vidura, antes de nacer en ese papel como Vidura, esa persona previamente era un semidios. Y aquí se menciona quién. Yamaraj. Y Yamaraj, como aquí también el significado mismo lo menciona, es que, vamos a bajar un poco, un momento. Los hombres le temen a Yamaraj porque es solo él quien les otorga el castigo a los herejes del mundo material. Yamaraj está contado entre uno de los semidioses, uno de los administradores universales encomendados por Krishna para que le ayuden a administrar el universo material, un universo material en particular. Y a todo ese gabinete de administradores muy capaces reciben el nombre de semidioses, o los devas técnicamente en sánscrito. Curiosamente tenemos en español la palabra divino. Bueno, la cosa es que Vidura, entonces, él antes de nacer tenía uno de los puestos de los semidioses, y su puesto, su cargo, y ese nombre era Yamaraj. Y mientras esa persona que tenía el cargo de Yamaraj, que es el semidios encargado de otorgarle el castigo a aquellos que lo merecen al final de la vida, cada quien muere y recibe un castigo por sus malas acciones, y esa persona quien ejecuta ese juicio, es interesante aquí también el tema del el juicio final, que es similar a la concepción del juicio final en la teología cristiana. Aunque aquí es un tanto diferente porque es un juicio al final de la vida de cada quien. Y la persona se enfrenta con alguien que le hace pasar una lista de todas sus acciones malas y un consiguiente castigo en la medida y relacionado con sus malas acciones. Y esa persona quien se encarga de administrar ese castigo se llama Yamaraj, el puesto del semidios es Yamaraj, el cargo. Entonces, esta persona que estaba ejecutando ese cargo de Yamaraj, como lo vimos también hace unos capítulos atrás, cada vez que cuando Krishna aparece junto con sus asociados personales, van de planeta en planeta ayudando a cada planeta. En el caso de los Pándavas son asociados personales de Krishna. Entonces algunos semidioses, algunos administradores que ya están ejecutando su labor de administrador en algún universo en particular, al recibir la visita de Krishna y su elenco, algunos semidioses también,
momentáneamente dejan sus cargos para acudir al planeta en particular en donde Krishna aparece junto con su elenco. Y es el caso de Yamaraj. Él, para aprovechar y sacar provecho de la visita de Krishna a ese universo, entonces él deja un momento su cargo y aparece con el cuerpo, con este papel llamado Vidura. Y se encarga únicamente del servicio devocional, se dedica únicamente a eso, a viajar, a peregrinar, a predicar, muy importante. Y de esa manera disfruta, digamos, y sirve a Krishna mientras Krishna se manifiesta en este planeta. Así que esa era la situación de Vidura. Entonces cuando Krishna parte, tal como lo hicieron los Pándavas, que también deciden partir, Vidura hace lo mismo. Habiéndose enterado de que Krishna partió, entonces Vidura acaba, digamos, termina con ese papel momentáneo llamado Vidura y regresa a su puesto de administrador, que también en realidad es un servicio a Krishna de parte de él, de parte de los semidioses. Y esa es la situación de Vidura. Por esa razón no se menciona que Vidura volvió al mundo espiritual directamente, porque él tenía todavía una responsabilidad de ser el encargado de Pitriloka, es que es, al menos en este texto se le menciona así, el lugar donde él vive y el lugar que él rige. Saludos, Carolina Mora. Hare Krishna, reverencias. Yamaraj también es una posición como Brahma, sí. Todos ellos son Indra, Yamaraj, todos ellos, o al menos estos tres, ya que el tema semidioses también abarca diferentes aspectos y varias aristas. Pero al menos cuando hablamos de Indra, por ejemplo, Brahma, hoy hablamos de Vidura, Yamaraj, ellos tres al menos, sí, son cargos que eventualmente cuando se termina un periodo, digamos, aquella persona que esté ejecutando el cargo de Indra o de Brahma, entonces vuelve al mundo espiritual y tienen que conseguir a otro. Tienen que hacer unas nuevas elecciones. y Krishna se encarga de conseguir a otra persona que ejecute ese cargo de Brahma, Indra y otros semidioses también. A ver, voy a volver aquí al texto. Voy a subrayar un momento esto que Prabhupada menciona aquí. Al final fue recibido de nuevo por los ciudadanos de Pitriloka y emplazado en su posición original. Esto, si bien es verdad, es claro, pero pienso que puede también, podríamos enredarnos fácilmente con esta afirmación que aquí aparece, que él fue emplazado en su posición original. Y original, obviamente, y definitivamente no se refiere a su posición original espiritual, porque la posición original de todos es la de volver a casa. Aquí, posición original hace referencia a que al origen del cual vino Vidura, Vidura, su posición original o su posición inicial, digamos, desde la cual se originó todo este pasatiempo. No original final en un sentido ontológico, sino él volvió a donde estaba antes de actuar como Vidura, que es Pitriloka. Y es relevante también tener en cuenta, para quienes estemos más familiarizados con todos estos detalles de la cosmovisión que da el Bhagavatam en cuanto a los semidioses. Y es que al menos aquí Prabhupada lo menciona, que el lugar donde él vive, el planeta donde él vive es Pitriloka, que en algunos otros contextos, Pitriloka hace referencia al planeta de los antepasados. De hecho, vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a desplazarnos un momento aquí y vamos a ir a Bhagavad Gita para dos cosas. Número 1, para buscar este verso 4.5,
Y número 2, para buscar el 9.25. Ustedes van a ver. Primero vamos a ir a 4.5, que es el texto al cual nos remite el Bhagavatam de hoy. Krishna le dijo a Arjuna, la personalidad de Dios dijo, tanto tú, Arjuna, como yo hemos pasado por muchísimos nacimientos. Yo los puedo recordar todos, pero tú no, oh subyugador del enemigo. Y esto lo leíamos, vinimos aquí, porque Prabhupada hablaba de los asociados, que son compañeros personales de Krishna, de Dios. Y voy a subrayar aquí un parágrafo en donde se aparece la misma idea. Devotos, leo textualmente, devotos tales como Arjuna son compañeros constantes del Señor. Y cuando quiera que el Señor se encarna, los devotos asociados también se encarnan para poder servir al Señor de diferentes maneras. Arjuna es uno de esos devotos. Sí, hasta aquí vamos a leer. Arjuna es uno de esos devotos. Interesante también que utiliza este verbo aquí, Prabhupada, el verbo encarnarse. Sí, que es una manifestación, una aparición, una visita de Krishna a tal planeta en particular, junto con sus asociados, y aquí se menciona nuevamente Arjuna. La cosa es que el verso mismo como tal, las palabras de Krishna es que eh, yo puedo recordarme de todos esos nacimientos, dice Krishna, pero tú no, Arjuna, ya que Krishna es la personalidad de Dios suprema y las almas pequeñitas tienen, como leímos, la tendencia a olvidar. Y vamos finalmente, capítulo 9, texto 25, en donde se dice, Yanti Deva Brata Devam, Pitrin Yanti Pitrim Brata, Bhutani Yanti Bhuteya, Yantimad Yagino Pimam. Pitrin, vengo a buscar aquí esta palabra, que es Pitrin. Como digo, quienes estemos más familiarizados con el sánscrito también y con todos los conceptos que envuelve la cosmovisión del Bhagavatam, sabremos que Pitrin hace referencia a los antepasados, como lo vamos a ver aquí, ahora en la traducción de este verso. Voy a ir para que lo veamos. Bueno, aquí hace referencia al Pitrin también, a lo que venimos a buscar, pero también a los Devas, que hace ratito yo mencionaba. Los devas, haciendo referencia a los semidioses, que son los seres divinos, que un paréntesis ahí muy pequeño, que ese es un tema que no corresponde hoy, pero vale la pena también rescatarlo, así en breve paréntesis, cuando se habla de cosas divinas en el Bhagavatam, o al menos en todo el marco del Bhakti, hay una diferencia entre lo divino y lo espiritual. Al menos así, en cuestión conceptual, hay una diferencia en el contexto también en el cual se utiliza. No siempre lo divino que aparece en el Bhakti es sinónimo de espiritual, cosa que de manera común en el día a día podríamos usarlo como sinónimos, cosas divinas, cosas espirituales. Pero como digo, ese es otro tema para otro día. Aquí están, ven. Deva Brata, o sea, adoradores de los devas, de los semidioses. Aquí aparece nuevamente la palabra Devan, traducida como a los semidioses, ya que Deva hace referencia a los semidioses, como dije. Y aquí está. Lo que veníamos a buscar era esto. Pitrin. ¿Quiénes son Pitrin? O más bien Pitri. Aquí tiene esa N al final por la forma de la construcción del verso. Pero Pitri hace referencia a los antepasados. Y Pitrin con esta N es a los antepasados. Vamos a leer el verso completo y luego volvemos al verso de hoy.
Este 9.25 de la Gita dice que aquellas personas que adoran a los semidioses nacerán entre los semidioses al momento de morir. Aquellos que adoran a los antepasados irán a los antepasados, a los pitris. Aquellos que adoran a los fantasmas y espíritus nacerán entre esos seres, y aquellos que me adoran a mí vivirán conmigo. Esto también nos hace remitirnos a lo que ayer decíamos de cómo el bhakti es recomendado, si alguien quiere ponerse serio, es recomendado que el bhakti se siga siguiendo, o se practique siguiendo el método de manera sistemática. Porque si alguien imagina que está haciendo vida espiritual, pero sin un sistema que lo haga adorar realmente a Dios, entonces el destino de esa persona no necesariamente es el mundo espiritual. De hecho, ir al mundo espiritual y ponerse en contacto con Dios hace falta adorarlo a Dios de manera directa, ¿no? Y si alguien lleva una vida espiritual más en un sentido especulado, en un sentido conjeturado por él misma y ejecutando ciertas actividades más de carácter caprichoso, no necesariamente eso lo está vinculando con Dios, ¿no? Lo que decíamos ayer. Pero regreso porque lo que veníamos a buscar aquí era esto. Pitrin, los antepasados. Así que voy a volver. En este caso vamos al verso de hoy, que era 15:49. Y con esto vamos a terminar. Aquí está. Pitriloka. El planeta Pitriloka, siendo Pitri antepasados y Loka, planeta, así como Krishna Loka, ustedes recuerdan, o Go Loka, el planeta de los Go, el planeta de las vacas, Pitriloka, el planeta de los antepasados. Y vamos más abajo, bueno, en el verso se dice que Vidura llegó nuevamente a Pitriloka, y más abajo en el significado, aquí se dice que al final de nuevo Vidura fue emplazado, le dieron nuevamente la plaza en Pitriloka, que es su posición original, que es donde él reside, ¿no? Y donde él reside ahí y recibe a quienes mueren para mantenerlos ahí un tiempo y luego enviarlos a donde corresponda. Muy bien, entonces aquí nos detenemos. Hasta aquí llegamos hoy. Espero que para ustedes sea un bonito sábado y que la pasen muy bien. Nos vemos mañana. Hare Krishna.